Bueno, pues la doctora Gaby Quijano es una gran amiga, una gran colega, a quien me da gusto presentar. No voy a leer su También. currículum ahora porque la han presentado en la mañana y para darle tiempo de presentación y que lo haga con tranquilidad. Ella nos va a hablar, ya nos habló mucho de su experiencia en esta mañana y bueno, pues tiene mucha más experiencia que transmitirnos, por eso va a hablar nosotros 20 minutos y y bueno, pues me da mucho gusto presentarte, Gaby, y que estés en esta mesa redonda. Muchísimas gracias, Mariano. Qué padre está la foto de la potranca, no la había yo visto. No me acuerdo si me habías mandado ya. No, no te lo había mandado, la guardé para hoy. Qué bien, muchas Mm, gracias. Oye, y el lugar ese donde están las yeguas, qué envidia. sí, Así sí. quiero receptoras. Bueno, yo realmente lo que quería era armar un poco de discusión, que fue lo que platicamos Mariano y yo. Gracias, Mariano, por presentarme. Un poco de discusión porque lo que sucede con los que nos dedicamos a la reproducción es que siempre estamos tratando de buscar razones, eh, revisar nuestro trabajo, por supuesto. Nosotros pues somos mucho de protocolos y tratamos de siempre estar revisando los protocolos que usamos en las yeguas jóvenes, las yeguas viejas. Eh, Nuestra práctica privada es básicamente con semen congelado. Yo creo que el 99% es con semen congelado. Y yo sé que hay muchos médicos aquí que deben estar escuchándonos y que no usan tanto el semen congelado y han de pensar, híjoles, qué pesado el congelado. Y yo lo que pienso es, híjoles, qué pesado el semen frío, ¿no? El hecho de tener que ir a donde está el caballo, colectarlo, teniendo el montón de yeguas para inseminar con congelado, mi vida se descuadra completamente, ¿no? Estoy como acostumbrada a la mala vida del congelado. En fin, y tratamos de tener mucho cuidado. Y cuando usamos semen frío, pues la verdad es que para mí sí es un poco desquiciarme la vida, porque tengo todo muy programado. Sin embargo, pues siempre es más fácil que las yeguas queden gestantes, ¿no? Cuando estamos en criaderos donde dan monta directa o donde se usa el semen frío, pues normalmente lo que piensas es, pues va a ser bien fácil, ¿no? Y la verdad es que te topas con muchas cosas. Una de ellas es el encargado. El encargado es un dolor de cabeza porque él sabe todo. Nosotros somos pues los que llegamos ahí a complicarle la vida. Entonces hay que lidiar con muchas cosas. Aparte, siempre decimos que, bueno, la doctora Alejandra García Morales, que trabajamos juntas y siempre decimos que tenemos que estarle haciendo al Sherlock Holmes, ¿no? ¿Qué edad tiene la yegua? 7 y tiene 10. ¿Cuánto come? Y nos dicen una cosa, te sacan un costal que compraron hace un año y que obviamente no es lo que están usando. Sugiere suplementos y después de pelearte con el propietario para que gasten el suplemento que va a ayudar a sus yeguas, pues el otro día Ale me estaba diciendo es que le estamos dando a tal caballo un suplemento para que mejore la calidad seminal, se acaba en 15 días y tiene 6 meses que me dicen, no, doctora, todavía tengo. Entonces realmente es un trabajo de mucha inteligencia emocional si queremos avanzar cuando estamos en un criadero. Es más fácil cuando me mandan a las yeguas porque pues obviamente que yo tengo el control sobre todo y no dependo de lo que me diga alguien más. Entonces, bueno, yo quería comentar algunos casos que tuvimos, no son muchos, son 2 casos que me parece que son interesantes. Me gustaría oír la opinión de tuya, Mariano, que la verdad es que siempre me apoyo muchísimo contigo, ahora con Bernardo Monroy, que está con nosotros y que tiene muchísima experiencia también. Entonces, bueno, esta no es mi área, sin embargo, tratamos de buscar y de asesorarnos con gente como ustedes, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa cuando nosotros llegamos. Imagínate, estamos eh, checando yeguas que a veces hay que checarlas eh, 2, 3, 4 veces al día. Entonces las pobres ya no saben dónde meterse cuando ya oyen el guante que las vamos a palpar. Entonces, bueno, nosotros tuvimos esta situación en un criadero de yeguas españolas. Pues obviamente había edades de diferentes etapas, 3 años, 18 años, hasta los 18 años. Se gestaban
básicamente con inseminación artificial con semen frío, una que otra se le daba monta. Había su programa de medicina preventiva y bueno, al principio había unos cuantos abortos, que es normal, reabsorciones embrionarias, bueno, había yeguas viejas, entonces también es lo esperado. Al siguiente año, bueno, pues sacaron yeguas viejas, siempre te dejan por ahí alguna, pero que es muy buena, porque es con la que empecé el criadero, y a ver cómo le hace, y la pobre yegua ya no puede ni caminar, pero bueno, igual, los abortos, pues lo esperado, las reabsorciones embrionarias tempranas, la alimentación, la verdad es que bastante bien, aunque pues ya cuando llegas están en los tambos el grano, no sabes qué granos, minerales, que igual, pues tratas de ver qué es lo que están dando, pero como que la zona donde está la comida es zona prohibida y entonces si te metes te ven feo, ¿no? Y bueno, pues aquí lo que sucedió, ay, perdón, es que de repente el siguiente año, pues hubo por ahí cambios que jamás nos avisaron. Y bueno, pues empezamos con los abortos. Miren, los abortos realmente, a menos a que sean arriba del 20-25%, bueno, pues obviamente que siempre va a haber abortos en un criadero por muchas causas. Muchas veces son las mismas agresiones que tienen entre las yeguas, ¿no? Estas yeguas alfa que patean a las yeguas más débiles o que les quitan la comida. Aquí lo que sucedió fue que empezamos a tener una cantidad de reabsorciones embrionarias mucho más altas de lo normal, ¿no? Aquí vemos que tuvimos, no me acuerdo si eran 25, 26, y esto era lo que veíamos en todas las yeguas, ¿sí? Si se fijan alrededor del concepto del embrión, este es un embrión de más o menos unos 15 días, este edema. El embrión normalmente secreta estrógenos en el día 11-12, es parte de la fisiología de la gestación normal, pero más allá del día 12 ya no es normal, ya nos preocupa porque recordemos que las gestaciones tempranas dependen al 100% de los cuerpos lúteos secundarios y accesorios, ¿no? Dependemos de esa producción de progesterona por parte de los cuerpos lúteos y, no es hasta el día 90 que empezamos ya a tener una placentación más en forma y funcional. Entonces, antes de ese momento, pues dependen las gestaciones de los cuerpos lúteos. Entonces, el hecho de que haya edema marcado a los 14, 15 días es muy preocupante porque eso quiere decir que hay algo mal en los cuerpos lúteos accesorios. Entonces, bueno, pues lo que normalmente haces es pones en progesterona a la yegua, no puedes hacer mucho más. La medición de la progesterona exógena es complicada porque pues, se cruzan altrenogés, los diferentes tipos de progesterona que hay disponible. Y pues básicamente las gestaciones tempranas dependen de alfa pregnanos, pero pues se miden todos igual, ¿no? O sea, todo sale en un panel de progesterona. Entonces, bueno, pues empezamos a tener estas situaciones y era un dolor de cabeza porque, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Hay algunas cosas que hay que cuidar en los criaderos y aquí hay gente que seguramente trabaja en algún criadero y no me dejará mentir. La doctora Sue McDonald ha hecho muchísimos estudios en donde las yeguas gestantes, sobre todo yeguas jóvenes, si se ponen, o sea, si están en caballerizas rodeadas de sementales y los sementales les pues hacen todos estos gritos, ¿no? Propios de un semental, pueden inclusive estimular la lisis del cuerpo lúteo y se da este tipo de situaciones. Pero bueno, pues no era el caso, no recuerdo bien, pero creo que sí movimos algunas de las yeguas para que no estuvieran cerca de los sementales, en fin. Nunca pudimos controlar el problema y ya casi al final de la temporada, por una situación, una casualidad, llegamos a la hora que les daban de comer a las yeguas. Y uno de los chicos, muy alto y muy grande, pues en la mano, en las dos manos, llevaba algo que le ponía a la cubeta de cada yegua. Y el niño que lo ayudaba chiquito, con su mano chiquita,
pues agarraba ese producto, ese polvo y se lo ponía a otras yeguas. Y bueno, me parece que eso lo comenté contigo, Mariano, en su momento. Lo que le daban era pasta de soya, la cantidad, pues ahora sí que a ojo de buen cubero, a ojo de la mano, ¿no? De quien lo estuviera dando. Y nos pusimos a averiguar cuáles eran las implicaciones de esto, ¿no? Luego nos enteramos que los minerales se habían suprimido por costos y entonces hablé con algunos amigos en otras partes del mundo y me decían, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con la soya porque si es cascarilla no tiene tantos fitoestrógenos, ¿no? Son isoflavonoides que son ricos en estrógenos naturales. Eh, y hay estudios en donde a estos ratones de los chiquitos, ¿no? ¿Cómo les dicen a los de leche? Cuando estaba formándose el parénquima testicular, los alimentan con pasta o harina de soya y se estrogenizan las gónadas, ¿no? Los testículos. Entonces, el parénquima testicular. Entonces, fue muy interesante. La verdad es que nunca fue concluyente esto que sucedió. Sin embargo, a mí me gustaría pues que lo platicáramos un poquito, que lo discutiéramos un poquito, pero esto fue lo que sucedió y desafortunadamente en México, la gente que tiene españoles, muchos de ellos son amigos, ¿no? Entonces uno empieza con algo que le da resultados según él y se lo comenta al amigo y ese amigo se lo comenta a alguien más y entonces empiezan a implementar una serie de cambios y bueno, ahora lo que presentó la doctora es impresionante, ¿no? Como orgullosamente este chico que está mezclando todos los alimentos, pues ¿cuál equilibrio en la dieta? No hay absolutamente ningún equilibrio. Imagínense que vamos al refrigerador y nos servimos igual un pedazo de pastel que un mezclado con un bistec. Vaya, la verdad es que ese tipo de prácticas son las que echan abajo nuestro trabajo, porque finalmente nosotros somos resultados. Cuando dejamos de dar resultados, pues el que sigue. Y muchas veces estos resultados no dependen enteramente de nosotros. Es increíble que encargadas de la reproducción de un criadero tan importante no nos hubieran informado, ya no vamos a dar esto, ahora vamos a dar esto otro, está de acuerdo. No, porque el que lo decide muchas veces es el caballerango. Ya encontré en el pueblo un grano más barato y yo siempre con la mayor educación, pero de forma firme les digo a mis clientes, ¿para qué quieres tener 100 yeguas si les das de comer como si nada más tuvieras 20? Trata de tener 20 en buen estado, porque es muy triste que después de los 11 meses y medio de gestación y tratar de ver que el potro al año, 2, 3 años, te des cuenta que pues, tiraste el dinero y perdiste el tiempo y no estás produciendo lo que tú querías, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso. Tengo uno más. Esto es una yegua, está mal la edad, no es una yegua tan grande, es una yegua un poco más joven, no recuerdo, pero creo que de 11 o 12 años, una yegua de salto, no ha parido porque está destinada a nada más a producir embriones, clínicamente es muy sana, todos sus análisis negativos, citología, cultivo uterino, nosotros hacemos a veces el lavado de bajo volumen, que no es más que introducir un poco de solución de Harman en el útero y para no tomar solamente el cultivo de una zona del útero, bueno, pues ponemos entre 250 y 500 ml, se hace un masaje en el útero para tratar de recuperar suficiente líquido de todo el tracto uterino y eso lo mandamos a cultivo, ¿sí? Y a citología. La biopsia no era muy buena, y se inseminó con semen congelado. Se inseminó con semen congelado o se inseminó con fresco. Discúlpenme, pero esto tiene ya, me parece que 2 años y con mi memoria no recuerdo bien. Entonces, bueno, lo que hicimos fue que a la yegua la suplementamos con ácidos omegas. Estuvo aproximadamente 4 o 5 meses con el suplemento. Esto es lo que estábamos dando, ¿sí? La yegua siguió con el entrenamiento normal. Cuando estamos trabajando con embriones, pues una de las ventajas de los embriones es que la yegua no se para, ¿no? No deja de saltar, no deja de correr, no deja de charrear. Entonces muchas veces se insemina y se van a su disciplina ecuestre
y regresan para el lavado embrionario, ¿no? Cuando se puede, pues no las dejan ahí sin moverlas, pero normalmente lo que sucede es que siguen con su entrenamiento normal. A la yegua ya se le había intentado sacar embrión en otras unidades de reproducción y bueno, pues después de esta suplementación, aquí está el embrioncito. No es el mejor embrión, pero pues lo que comentábamos en la plática anterior, realmente creo que cuando estamos haciendo reproducción tenemos que echar mano de todo lo que haya, ¿no? Así como tratamos de echar mano de todos los métodos diagnósticos para tratar de llegar a un diagnóstico y poder implementar un plan de resolución del tema, eh, pues también todas las cosas que se reportan que funcionan, pues tratamos de hacerlo. Y bueno, pues aquí está el embrión que obtuvimos. La verdad es que fue una maravilla porque no los esperábamos. Y bueno, solamente quiero tratar de recordar, esto no es un oviducto, es un útero de una vaca, pero bueno, finalmente la idea es que recuerden que los ovarios están al final de los cuernos, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es el lugar de la fertilización, que es la unión uterotubal, ¿no? En el infundíbulo, en la punta del cuerno. Y recordemos que la fisiología de la gestación en la yegua es muy, pues es sui generis. Después de la fertilización, el embrión se va a quedar entre las células epiteliales del oviducto, que bueno, las células epiteliales del oviducto son células altamente especializadas, es un filtro, no es un tamiz, es como el cadenero en la discoteca que solamente pasa a las chicas guapas y a los chicos guapos, ¿no? Es una broma. Pero bueno, finalmente solamente los espermas que tienen calificación de 10 son los que se van a quedar ahí. Es un lugar en donde terminan de capacitarse los espermas. Y bueno, finalmente cuando ya se da la fertilización y se forma el embrioncito, igual esas células epiteliales van a tener una comunicación entre el embrión y el epitelio y tiene una capacidad de detectar anormalidades en los embriones, en donde cuando un embrión está realmente de muy mala calidad, no baja hacia el útero, ¿sí? Se queda ahí y se destruye y pues es realmente increíble cómo el sistema de la yegua puede filtrar ese tipo de anormalidades. Yo les quiero preguntar aquí a ti, Mariano, y a los demás médicos, ¿cuántas veces han visto nacer un potro deforme vivo? ¿Sí? Es difícil, sí, por supuesto que hay algunos potros con algunas deformidades, pero realmente la incidencia es bajísima y es bajísima por este mecanismo de alta especialidad. Normalmente el embrión que viene mal es el embrión que no lo va a liberar el oviducto. De hecho, este embrioncito que vimos aquí, es una mórula, ¿sí? O sea, tiene aproximadamente 5 días y medio, a pesar de que el lavado del embrión se hizo a los 9 días, me parece, 9, 10 días para tratar de obtenerlo. ¿Por qué hacemos los lavados en lugar de hacerlos de 7, 8 días, de 9 o de 10 días en una yegua con problemas o una yegua vieja? Por esto, porque estas células epiteliales van a retener a esos embriones que son a veces creados por inseminación artificial con semen congelado o en yeguas viejas, aunque sea con semen fresco, una yegua vieja siempre le damos un poquito más de tiempo porque sabemos que estas celulitas, pues lo que van a hacer es lo van a captar, lo van a proveer de ciertos nutrientes y bueno, pues lo van a apapachar lo suficiente para que al día 5 o 6, perdón, en lugar del 5 o 6, a lo mejor en el 7, 8, 8, 9, caiga del oviducto al útero, ¿sí? Por eso puse este diagrama, o sea, cae del oviducto al útero, y acuérdense que, bueno, después viene toda la fase de movilidad embrionaria y demás, pero bueno, básicamente estos son los dos casos que yo quería que discutiéramos o que hicieran preguntas, porque resulta muy interesante cómo sí funciona la suplementación con este tipo de productos. Hay muchos productos en el mercado, hay algunos de muy buena calidad, otros
de calidad dudosa. Yo creo que siempre hay que voltear a ver la etiqueta para saber qué es lo que estamos dando, pero bueno, pues me pareció muy interesante, y eh, eso es básicamente lo que tenía yo preparado. No, no quería yo poner más cosas porque si no nos vamos a pasar del tiempo. Como dijimos, la intención de esta mesa redonda es recoger eh, lo que se ha dicho en la mañana y contrastarlo pues, algunas experiencias que hemos tenido. Yo mismo me expliqué eh, muchas cosas que me ha tocado ver, me las expliqué con todos los conceptos que escuchamos por la mañana este, con las y los ponentes. Entonces, vamos a, tenemos como unos 50 minutos, si no me equivoco, me, y y bueno, vamos a empezar contestando algunas de las preguntas y después, si esto genera discusión, pues la llevaremos hacia allá. Este, mm, para la doctora Ana Gómez, que fue la primera ponente, primero, dice, la primerita pregunta fue, doctora Ana, eh, ¿qué porcentaje de cólicos atiende mensualmente? Las estoy leyendo porque todavía no tenemos tanto, debido a impactaciones por granos, por el mal manejo alimentario que tienen los dueños. Ah, bueno, varía por mes, pero lo que sí puedo decir, yo la verdad ahorita en cuanto a concentrados, yo recomiendo ahorita mucho el extruido, ¿sí? Entonces lo que sí puedo decir es que los cólicos que me han tocado más son en caballos que consumen alimentos rolados o peletizados. Realmente en extruidos no. Si me voy más a números, hace tiempo estuve trabajando en una ganadería con caballos españoles durante 4 años y estos caballos cuando consumían alimento rolado, que son estas partículas como rollitos, sí la incidencia de cólicos era muy constante. Cuando cambiamos al alimento extruido, la incidencia de cólicos bajó hasta un 90%. O sea, siendo que si en una ganadería era de 170 caballos, pasaban 4 meses sin ningún cólico, ¿sí? Sí. Entonces, pero aquí en la parte, en el estado de Zacatecas, pues es muy variable, ¿no? O sea, no hay un control real donde te pueda contestar esa pregunta. Lo que sí es eso. Ok, sí, para agregar a la respuesta de Ana, hay un estudio muy clásico donde te exponen que por arriba de 2,5 kilos de grano, o sea, no sé, a quién hace la pregunta, no sé si se refiere al grano, o sea, al maíz, la cebada, la avena, o si le está usando la palabra grano para hablar de manera general para los concentrados, o sea, los alimentos que en poca cantidad aportan mucho, pues, con lo que, porque estamos acostumbrados a decir granos a los granos, concentrados a los concentrados comerciales, ¿verdad? Pero a veces también decimos grano a los concentrados comerciales. Entonces, bueno, de manera general, subir la relación concentrado en la dieta por arriba de 2,5 kilos eleva el riesgo de manera considerable y arriba de 5 kilos, pues ya estás prácticamente dándole una bomba al caballo, ¿no? Entonces, esto, pues siempre, y en la mañana tuvimos unas explicaciones muy interesantes de la digestión a nivel estomacal, de la importancia de pensar en la carga de almidón que estamos dando en la dieta, ¿sí? Y bueno, pues esto está relacionado con ello. Ahora, impactaciones, en la pregunta hablan de impactaciones, estarán hablando de impactaciones de estómago, impactaciones de colon, pues habría que eh, definirlo. Si es de estómago, pues la doctora nos explicaba la importancia de la masticación y de la formación del bolo y de que el caballo mastique para ir formando el bolo poco a poco y cómo esto facilita pues, la digestión y reduce, ella decía, ese desperdicio, vamos a decirlo así, dumping, decía, de almidón cayendo en la cámara de fermentación.
y bueno, pues aunque muchas, hablando ya de impactaciones de colon, muchas impactaciones son más bien por la calidad de la fibra de la dieta, pues también los cambios en la microbiota intestinal por un exceso de almidón cayendo en esa cámara de fermentación y cambiando el pH y reduciendo la actividad microbiana, pues puede resultar en impactaciones. Esperamos que haya, también de una vez escuchaba el razonamiento de una persona, de un doctor, que decía que cuando que las impactaciones también se podían favorecer en dietas altas en grano, porque cuando un mamífero secreta, este, en este caso, amilasas hacia el intestino delgado, requiere agua. Y entonces, por eso, en esta secreción de amilasas hacia el intestino delgado, se exigió agua que si el caballo no la tenía en cantidad suficiente, pues tuvo que usar reservas de agua del colon y podría estarse promoviendo una impactación, un razonamiento. Como les decía hace rato, el conocimiento es todo lo que leemos, lo que vivimos y lo que hipotetizamos. Entonces, esta era una hipótesis bastante interesante que valdría la pena. Y él me lo decía así, cuando tú estás crudo, no se te antojan ni los hot cakes, ni los tamales, ni nada que sea masa, porque estás deshidratado y tu organismo no está dispuesto a secretar enzimas hacia el intestino delgado pues para la digestión. En fin, esperamos haber respondido algo a esto de los cólicos por granos. Ujú. Eh, tenemos vamos a hacerle una a Gaby para que no se sienta fuera. Dice, doctora Gaby, ¿en yeguas puede la reabsorción embrionaria estar asociada a la alimentación o tiene mayor influencia la raza? La reabsorción embrionaria. Efectivamente, sí tiene una relación con la raza. Eh, Estas razas, precisamente ayer me habló un propietario que tiene frisones. Y bueno, pues los frisones son altamente ineficientes, mucho más de lo que son normalmente las yeguas. Es una raza muy ineficiente reproductivamente hablando, tienen muchos problemas y fuera de la región de Frisian, en Holanda, siempre hay reportes en todos lados de las pérdidas embrionarias tempranas, ¿no? Y esto, pues, no sé si esté asociado, que sea inherente a la raza como tal, o bien que son razas originarias de zonas como Holanda, ¿no? Que su latitud está por debajo del nivel del mar. Y pues imagínense, llegan aquí a México, había un criadero ahí en el Ajusco que, bueno, creo que solamente pudieron obtener una gestación y el potro se murió naciendo. Y conozco muchos criaderos con muchas reabsorciones embrionarias, ¿no? Criaderos de frisones. Las pura sangre inglés también es un poquito arriba del 20%. Las yeguas deportivas de salto, a mí me parece que el abrir genéticamente las razas es algo altamente beneficioso. El tener razas puras siempre conlleva más problemas. Y esta mezcla del caballo deportivo actual, en donde se mezclan muchas razas, ¿no? El francés con el Hannover, con el Westfalia, con un montón más, son razas más resistentes en todos los sentidos y tienen una alta eficiencia reproductiva. Pero la pregunta fue si estaba asociada a la raza o A la alimentación o tiene mayor influencia la raza. O sea, la pregunta está bien. Si la Sí, bueno, raza, ¿a qué le das definitivamente, más peso, a la raza o a la alimentación? no, yo creo que a la alimentación. Ok. Siempre le voy a dar más peso a la alimentación porque era lo que decía el doctor Santiago, ¿no? La genética no define totalmente a una especie y me parece que la alimentación es básica. No puede ser que tengamos una yegua, por ejemplo, lactando con una energía negativa, un estado de energía negativa crítico y que esperemos que ese embrión, por más niveles de mantenimiento que querramos que tengan, siempre es un ente nuevo que se está formando a partir de esa yegua y que va a necesitar más requerimientos. Es mi opinión personal en base a mi práctica privada. No sé si tú tengas algún comentario, Mariano. Sí, yo también de acuerdo con esto de la genética, siempre he dicho que pues, lo más fácil es echarle la culpa a la genética, ¿no? Recuerdo que
hablando de casco y no de reproducción, ni de nutrición, en algún lugar de Veracruz, en una región, había mucha enfermedad de línea blanca, ¿no? Y entonces alguien decía que que había leído en un libro que eso podía ser, que eso era genético. Y entonces decíamos, bueno, pues no puede tener tanta mala suerte la gente que compró estos caballos en esta región de Veracruz, que compraron todos los caballos que traían los genes de la enfermedad de línea blanca, ¿verdad? Y pues no, definitivamente es una práctica de manejo. La alimentación es parte de de la, eh, este, la alimentación es parte del manejo. Y lo que yo digo es, en una población de animales, el factor común en ellos, el factor más común en todos ellos, pues, es la alimentación, porque ni siquiera, a menos que estés seguro de que todos son parientes, entonces sí dirías que la genética es el factor común en ellos. Pero como en en la mayoría de los casos, tú llegas a un lugar donde los animales se introdujeron de varios lugares, pues, todos sabemos que el dueño trajo una yegua de no sé dónde y otra de no sé dónde y un semental. O sea, la genética no es factor común ahí, y el Claro. único factor común o el factor, digamos, si se vale decir más común, pues es la alimentación, qué están dando y cómo lo están dando. Entonces, pues muy de acuerdo contigo y con Santiago. ¿Te acuerdas de aquel caso en Tabasco que de las yeguas que empezaron a perder también gestaciones tempranas y otras que, o sea, estaba muy raro porque por un lado eran gestaciones tempranas, reabsorciones, y por otro eran partos o abortos, pero ya casi pues a término el potro y lo parían así medio debilucho y los que nacían a tiempo estaban debiluchos. Y bueno, pues después de estarle busque y busque y busque, había ahí una conclusión y sugerencia de que el problema podía ser carga calórica. Y después, porque buscamos en la alimentación, en las enfermedades infecciosas, en el manejo reproductivo, en todo y nada, no había, o sea, hicimos todo un estudio epidemiológico ahí, no había evento que coincidiera en todas las yeguas, hasta que lo único que coincidía es que las yeguas de las áreas donde tenían donde se guardaban en horas de mayor calor. Y recuerdo que cuando se lo propusimos al propietario, dijo, "Ah, ¿cómo crees? Estás en Tabasco, aquí siempre hace calor". Y miren por qué yo les presentaba ese artículo de la doctora Ann Pearson de métodos apropiados de extensión con dueños de caballos, o sea, conocer todas estas técnicas de extensionismo participativo, etcétera. El encargado del rancho fue el que dijo, pues yo no considero que la propuesta sea tan descabellada porque yo llevo aquí 50 años, o sea, un encargado de 50 años en el lugar te da la razón, eso es un éxito. Y dice, llevo aquí 50 años y este ha sido el año más caliente. Y entonces así, pues bueno, pues, se hicieron algunas propuestas y entonces hay que considerar, pues, estudiar diferentes factores que pueden estar promoviendo la pérdida. Y yo te preguntaría, Gaby, así por extensión, no me vais a matar. ¿Yeguas así eh, obesas o en síndrome metabólico? Porque a veces hay yeguas que no están notoriamente obesas, pero están en síndrome metabólico y son difíciles de gestar. ¿Es más por infertilidad o por reabsorciones embrionarias? No, en realidad el problema con el síndrome metabólico es que empiezan, bueno, primero que nada empiezan con acúmulo de fluido y los folículos empiezan a producir folículos anovulatorios. Entonces, pues el problema con eso es que tú empiezas a checar una yegua, empiezas a seguir el ciclo, el folículo empieza a crecer, ¿sí? Empiezan a crecer varios folículos, hay un folículo que es el preovulatorio, induces la ovulación y puedes estar 5, 6, 7 días, te cansas, ¿no? De estarla checando, porque obviamente que un folículo que se tarda más de 46, 50 horas en ovular, pues ya le piensas inseminarla, porque generalmente tenemos disponibilidad de muy pocas pajillas, a veces es una, y no quieres tirar a la basura eso, ¿no? Además que una vez que ya se inició el proceso de meiosis, pues obviamente que no puedes esperar tanto tiempo porque cromosómicamente ese óvulo puede llegar a tener algún problema.
En fin, la situación con el síndrome metabólico es más que nada eso. Y María Cadario, que es una doctora argentina que radica en Florida, pues ella sabe mucho sobre el síndrome metabólico y me acuerdo que hace muchos años, cuando todavía ni siquiera se hablaba del síndrome como tal, ella me decía, observa a tus yeguas que empiezan a tener problemas de locomotor y vas a ver cómo está muy relacionado esas yeguas que llegan lesionadas con acúmulo de fluido. Entonces, sí, también esa es una de las cosas así como características, ¿no? Síndrome metabólico también puede producir una lactación o sea, una lactación así de la nada. Empiezan a tener un imbalance en todo el sistema, ¿no? Entonces, pues sí, es un problema. Yo creo que más que la desnutrición, la sobrenutrición, al menos en caballos de autoestima, es un gran problema en México, ¿no? Y viendo otra vez la ponencia de la doctora, es increíble cómo tenemos que trabajar con estas adversidades, ¿no? Porque son finalmente cosas en contra nuestra, esta forma de alimentar a los caballos, darles hasta lo que no, y siempre creo que por ahí vi una pregunta de cómo es posible una yegua que tengo flaca, algo así por ahí medio la vi y está gestante, qué cosa es lo que está pasando. Pues es lo que yo les decía, ¿no? Está uno sufriendo, viene uno de la chamba en algunos lugares que dice, no es posible, hemos hecho de todo y esta yegua no queda gestante, y ves la yegua que está a pie de carretera, flaca, horriblemente, con hongos y con los huesos a flor de piel y trae un potro al pie y a lo mejor está gestante otra vez. Entonces creo bueno, eso no quiere decir que sea saludable, pero la yegua tiene la capacidad eh, ¿cómo se dice? Tiene esa capacidad de compensar algunas de las deficiencias que tienen con tal de producir un potro, ¿no? Sí, yo por eso hablaba hace rato, o en mi presentación van a decir, estaba hablando de su familia, pues porque en mi familia, que es numerosa, tengo muchos casos buenos como este tío. O sea, ustedes tal vez pensaron que presenté al tío por malo, no, por bueno. O sea, tiene mucho que aprenderle. Hay cosas donde sí te echas unos buenos discusiones con él, ¿no? Pero justamente es a lo que dices, muchas veces lo bueno lo estamos matando con bueno. O sea, y esta es un dicho que aprendí unos ingleses que venían con esta fundación de los caballos, que les digo, esta está la fundación de los burros y la de los caballos, y entonces así decían cuando veían un caballo, bueno, es un dicho de ellos, ¿no? You are killing it with goodness, ¿no? Lo estás matando con bueno. Y entonces una cosa que a mí me causa, y por eso yo ponía ejemplos ahí de caballos criollos donde pues, no pasa nada, es eso, ¿no? Hace poco un amigo, un colega me decía que yo qué opinaba que iba saliendo de un lugar donde les estaban dando 12 kilos de concentrado a las yeguas. Pues estoy seguro que cualquier compañía quisiera tener de clientes a esas personas, pero ninguna compañía sensata y ética, como la mayoría de bueno, todas las que conozco y con las que trabajamos son así, estaría dispuesto a vender 12 kilos porque saben que no va a haber resultados y le van a echar la culpa a su alimento. Entonces, muchas veces eso sucede, ¿no? Que al caballo, eh, pues no me gusta decir la palabra, pero al caballo bueno, o sea, al caballo de raza, porque yo digo que un caballo gallego de los que llegaron a México es tan puro como un caballo frisón, entonces, y es de tanta raza como eso, pero un caballo de estos aparentemente más rústicos, bueno, un caballo fino, pues, o de estas razas que se han introducido recientemente, pues se pueden manejar como caballos, sin preocuparnos demasiado en darles, o sea, obviamente les vamos a dar lo mejor, pero darles en exceso no es lo mejor para ellos, ¿no? Eso es, y sí es común, como tú lo dices, creo que ahora ya es más un problema de sobrealimentación que de subalimentación en muchos de estos lugares donde quieren producir. Y es interesante cómo de yeguas en buena condición corporal nacen potros que no tienen, deberían de pesar 10% y no llegan ni al 7% del peso adulto de la raza.
Pero bueno, gracias Gaby, porque entonces para responder a esa pregunta, pues sí, o sea, muchas, por lo que nos explicaba la doctora Gaby, con el síndrome metabólico, muchos aspectos de esto, de dificultad para lograr la gestación en una yegua, por una u otra razón, sea infertilidad o pérdida embrionaria, pues es porque estamos sobrealimentando a las yeguas, ¿no? Y veíamos, lo han dicho todos los ponentes de alguna u otra manera, o sea, los incrementos en requerimientos en una yegua en los primeros 2/3 de la gestación son muy discretos. Gaby dio un dato del 30% con el cual estoy pues totalmente de acuerdo. O sea, digo, en el INRA hablan hasta de 35% los franceses, pero alemanes, holandeses, el mismo NRC norteamericano, no llevan más allá de 30% los requerimientos de una yegua gestante, o sea, empiezan a subir a 11, 15, 20 y tantos, así, y nunca llegan más allá del 30%. Y por ejemplo, una yegua de 500 kilos que el requerimiento de mantenimiento de energía estaría por el orden de las 16 megacalorías, estaríamos hablando que no requeriría más de 4,6 megacalorías extras de energía para mantener la gestación. Y solo para que nos demos una idea, un concentrado promedio aporta 3,2 megacalorías de energía por kilo. Un concentrado promedio bien digestible, ¿no? Entonces, con eso estaríamos teniendo que con 1,5 kilos de concentrado estaríamos cubriendo los requerimientos de energía de la yegua. Digo, la proteína es otro boleto y por eso ahora voy a llevar a esta pregunta que le hacen a la doctora Ana sobre sus recomendaciones. Hay varias preguntas, ya las estuve leyendo y hay varias preguntas que están coincidiendo en el tema de proteína cruda, fibra. En la mañana hacía una pregunta muy interesante, esto de la fibra, el concepto de fibra, ahí se me fue ahorita que usan en rumiantes. Entonces, ahorita están preguntando aquí sobre proteína cruda, sobre cuánto grano, cuánto concentrado. Eso, ¿nos podrías dar algún comentario general, Ana, sobre proteína, fibra, relación grano concentrado en la dieta de un caballo, pues obviamente con enfoque a la yegua y el potro? Y, pues bueno, obviamente en el mercado, obviamente en el tema de los concentrados, pues hay diferentes porcentajes de proteína, se manejan desde 12, 13, 14% de proteína. Eh, Respecto a esto de la proteína es muy importante saber la fuente. Obviamente, conozcamos que haya, bueno, hay que comenzar de que hay alimentos económicos, el estándar, premium, super premium. Entonces, en relación a esto, pues ver realmente si la proteína que maneja ese producto realmente es para el caballo, ¿sí? Porque yo creo que aquí existe mucho la parte de la mercadotecnia en donde te manejan un bulto de alimento que tiene 14% de proteína, pero tal vez no es la específica para el caballo y tal vez ese producto cueste menos, ¿no? Entonces yo creo que es poner mucha atención a qué tipo de alimento estamos comprando y dándoselo a nuestros caballos, ¿no? O a las yeguas. Obviamente las yogas gestantes referente a la proteína, pues bueno, ya se ha hablado, va a ayudar mucho a la calidad y cantidad de la leche en las yeguas para ayudar a los potros, ¿sí? Eh, Más que nada, el suministro de la proteína, obviamente la concentración de los granos, hay que monitorear mucho a las yeguas gestantes. En mi experiencia, recuerdo mucho esta ganadería con caballos españoles, en donde una vez que se gestaban los caballos, perdón, las yeguas, se llevaba un seguimiento de cada 2 meses estar pesando esas yeguas gestantes y obviamente en coordinación con la doctora de reproducción, pues de repente decían, no, sabes que esta yegua se me está pasando de gorda, ¿no? Entonces ahí empezar a manejar en cuanto a las cantidades, ¿no? Obviamente no debe de ser menos del 1% de su peso corporal, por eso es muy importante eh, pesar las yeguas o los caballos. Y en cuanto a concentrados, igual
forrajes no pasarnos, o principalmente forrajes no pasarnos, perdón, de concentrados no pasarnos del 2.5% de su peso corporal, ¿no? Entonces realmente es darle un seguimiento a todos los caballos, recordar que los caballos, lo ideal es muy de la mano es en qué función técnica es el caballo, ¿no? Si es una yegua reproductiva, pues bueno, si es de carrera, si no es de carrera, si nada más es de por el gusto del propietario, y también sobre eso se van tomando decisiones, la edad de la yegua, su condición corporal, el peso, entonces sobre eso también se van tomando decisiones. En cuanto al forraje, es muy importante tomar en cuenta que obviamente el forraje, la calidad del forraje varía conforme pasa el año, ¿sí? Obviamente por las cosechas. Hay forrajes que son de mala calidad y yo creo que aunque sean forrajes de mala calidad, hay que darles lo que les toca en relación al porcentaje de su peso vivo del caballo, ¿no? Obviamente, lo ideal, si tenemos un forraje de muy mala calidad o de mala calidad, pues es hacer un análisis bromatológico para ver cómo realmente se encuentra este alimento. Me ha tocado también ver donde gente ofrece mucho, por ejemplo, la alfalfa de aguas negras, y las alfalfas se ven preciosas, pero realmente estos son puntos a tratar de que no es recomendable, ¿no? Y más si tenemos, si trabaja con yeguas de criaderos, donde se maneja mucho pues la crianza de los caballos, ¿sí? O del potro. Entonces, yo creo que es más bien un análisis de conocer los productos, los porcentajes de proteínas, que obviamente conocer los aminoácidos que contienen, para ver si realmente le estamos aportando los nutrientes reales a las yeguas o a los potros, ¿no? Como dijo en la presentación la doctora Gaby Quijano, un caballo gordo o una yegua gorda no significa que esté bien nutrido, ¿no? Entonces, yo creo que es fijarnos mucho en la calidad del alimento. Gracias, Ana. Sí, aquí he estado leyendo las preguntas. Hay, entre otras cosas que coinciden, además ya me hicieron favor de recordar es fibra efectiva en rumiantes. Además de preguntar sobre fibra, están preguntando sobre proteína. Ya nos explicó algo Ana, también la doctora Gaby hablaba de la importancia de los aminoácidos. Este, están preguntando también por almidón, o sea, cuánto almidón, o sea, que están preguntando que están dando alimentos con porcentaje de almidón. Como les digo, no voy a leer todas las preguntas, estoy leyéndolas para sacar así en resumen qué dudas hay y esperando que podamos responder a todos y ya las que son muy específicos. Por ejemplo, aquí hay una que mientras termino de organizar esa respuesta, me la hacen a mí y también podríamos involucrar a la doctora Gaby en esto y Ana, si tienes alguna experiencia, dice, me interesa su opinión con respecto a la pérdida fetal temprana ocasionada por la desparasitación. Bueno, habría que saber con qué desparasitaron. Yo no tengo conocimiento de pérdidas de pérdidas fetales tempranas por desparasitación. Una vez tuve la experiencia de una burra que abortó después de haberla desparasitado, bueno, de haberle dado ivermectina. En el último tercio de la gestación, busqué si había alguna contraindicación. En equinos no la encontré, en bovinos dicen que puede haber, que no se recomienda desparasitar en el último tercio. Es la única experiencia que he tenido y no he encontrado algo que hable sobre estos riesgos, al menos en los productos que normalmente usamos. No sé, Gaby, si tú pérdidas tempranas de gestación por uso de antiparasitarios. O sea, perdón, una cosa más, lo que muchas veces pasa es que no han desparasitado a la yegua en 3 meses y como decían, en 3 años y como decían hace rato, ya la quieren gestar o ya la lograron gestar y así le quieren hacer procurar todos los cuidados y entonces las desparasitan y doble porque no la habían desparasitado y entonces también se ha sugerido que meterte con los parásitos de un caballo es pues meterte con
con todo el ambiente vivo que hay en su tracto gastrointestinal. Los parásitos no son microbios, pero bueno, los que estamos pensando, pero sí, pues ya tienen, hay una interacción biológica, digamos así, entre estos seres y los microbios y que puedes incluso llegar a alterar ese equilibrio que había, digamos. Entonces, cuando te excedes en los tratamientos en animales que no tenían mucho tiempo de haber sido desparasitados o que tenían mucho tiempo de haber sido desparasitados por última vez. Y bueno, pues más que nada lo que estás causando es una alteración general en el animal y no es precisamente porque el medicamento haya causado una intoxicación o algún efecto directo. Gaby, creo que tendrías que abrir el micrófono, Gaby. Ah, perdón, perdón. Es que anda aquí mi perro que a fuerza quiere salir Ajá. en la cámara, pero perdón. Yo creo que hay que usar los desparasitantes que están indicados para yeguas gestantes. A mí no me gusta que se desparasite la yegua, como decía hace rato, los 3 primeros meses de gestación, porque bueno, pues está uno cuidando esa gestación que a lo mejor costó mucho trabajo lograrla o que el semen es muy caro. Y bueno, nosotros tratamos de que todo el spa, como le decimos, el spa de la yegua, ¿no? Los dientes, las manos, las patas, o sea, que todo esté bien antes de poder gestarla. Y tienes mucha razón. Nosotros últimamente, en caballos de alta estima, y no sé si esto tenga algo que ver la pandemia, ¿no? A lo mejor los clientes no estuvieron o no le pagaron al veterinario, no lo sé, pero hemos tenido algunas yeguas por ahí, pues yeguas buenas, que cuando los estamos palpando, pues ahí se ven en todos los parásitos, ¿no? Increíble, increíble. Pero sí, estoy de acuerdo, creo que también muchas veces es eso. Mucha gente no es parasita o creen que una vez al año y ya con eso, ¿no? Este, de todas maneras, yo creo que si hay todos estos productos que están indicados para yeguas gestantes, pues hay que usarlos. Sí, de acuerdo. Ana, ¿algún comentario al respecto? Bueno, cuando he trabajado en conjunto con doctores que se dedican a la parte de reproducción, lo que manejamos es a partir en el primer tercio de gestación no se desparasita y posterior a eso se puede desparasitar la yegua cada 3 meses, pero a dosis media, ¿no? Y de preferencia, pues no utilizamos ivermectina. Ok. Em, gracias, Ana. Em, dice aquí, bueno, mm, aquí nos preguntan, eh, ¿gestaciones prolongadas se relacionan a algo nutricional? ¿Quién la quiere contestar? Pues, a ver, yo creo que sí puede haber un dato nutricional si una yegua empezó a perder peso o perdió peso durante la gestación, puede ser que se alargue. No estoy 100% segura, pero hemos tenido algunos casos que le achacamos el dato a la pérdida de peso, una pérdida de peso importante, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de un 20%, y a lo mejor esta placenta lo está compensando. No en yeguas jóvenes, pero sí en yeguas viejas. Es relativamente normal que el endometrio de la yegua o sea, que durante la placentación no haya una buena adherencia de estos tejidos fetales de donde viene la placenta y el útero de las yeguas, y a lo mejor la placenta trata de compensar esa falta de nutrientes, ¿no? De hecho, cuando uno revisa placentas de yeguas muy viejas, se pueden encontrar estas placentas muy delgaditas, que donde ya casi no hay vellosidades, o inclusive placentas muy gruesas, que esto más bien es relacionado con algunos hongos o alguna placentitis, ¿no? Generalmente cuando hay placentitis bacteriana, puedes ver estas placentas muy gordas. Sin embargo, pues tenemos muchas yeguas que llegan al año de gestación y todo está bien, no hay ningún tipo de alteración. Entonces, no podría decir al 100% si es por un efecto nutricional.
Sí creo que Sí. puede influenciar la edad y creo que también puede deberse a un factor nutricional. No sé, la doctora si tenga algún comentario. Yo, sí, uno de las, perdón, Ana, ¿quieres comentar No, algo? no, 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 adelante, adelante. Yo no lo he probado, son pocas las yeguas que he conocido que se extendieron más allá de lo esperado y como que no me detuve a pensar en algo nutricional, pero les platico que un amigo de Etiopía, un día del Donkey Sanctuary, un día en un intercambio de experiencia entre veterinarios de los diferentes países donde trabaja la Donkey, nos comentaba que cuando había una escasez de alimento, las burras en Etiopía prolongaban su gestación hasta 16 meses. O sea, que ellos habían notado en épocas así de escasez de alimento. Entonces, pues ahí hay una experiencia de un colega de otro país en respecto a cómo la nutrición puede alargar la gestación, pero aquí no es algo común. O sea, yo las pocas veces que he conocido una yegua que extendió su gestación, poco lo he relacionado con deficiencias nutricionales, aunque podría tener efectivamente explicación. O sea, en términos de alimentación, porque recordemos que el metabolismo pues, también es nutrición y ahí podría haber algo. Aquí hay una pregunta, dice, estoy dejando algunas para una tabla que vamos a presentarles. Si hay que cuidar los almidones en la dieta, ¿qué porcentaje manejan los extruidos contra los peletizados? ¿Algo quieras decir, Ana? Yo comentaría que no, o sea, el concentrado sí, el contenido de almidón no depende de si es extruido o peletizado o quebrado o rolado. El contenido de almidón depende del ingrediente que compone el alimento principalmente. Hay peletizados con 8% de almidón, ¿sí? Y hay también peletizados que pueden tener hasta 60% de almidón. Y hay extruidos que tienen 10, 12% de almidón y hay extruidos que tienen 50 y tantos por ciento de almidón. Eso está en función del ingrediente que se usó para formular el alimento. Por ejemplo, el maíz tiene de entre 600 y 700 gramos de almidón por kilo. La avena tiene de 300 a 400 gramos de almidón por kilo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, está en función. Obviamente, la pulpa de remolacha no tiene almidón, ¿sí? Los forrajes tienen menos del 120 gramos de almidón por kilo. Entonces, el almidón no tiene, no, o sea, el contenido de almidón de un concentrado no depende de la técnica que se usó, sino del ingrediente que se usó. Y por eso hay que preguntar. Y lo de hoy, o sea, lo de ahora es que los fabricantes de alimentos te den el contenido de almidón. Por algunas razones legales en México no te pueden poner todos los datos, pero si tú les hablas y les preguntas al especialista o al proveedor, le dices, oye, necesito que tu especialista de producto me diga qué concentrado de almidón tiene el alimento tal, te lo dan. Y con eso te puedes guiar para cuidar esto de lo que nos hablaba la doctora Moore y también Santiago lo comentó, sobre la carga de almidón en, en los animales. Hay una regla de que un caballo no debe de comer más de 2 gramos de almidón por kilo de peso vivo al día. Ajá, y esto aplica para el tamaño que tengan y pues está sobre todo relacionado con la capacidad digestiva de ese almidón. Y hay quienes son todavía más cuidadosos y hablan de 1 gramo de almidón por kilo. Yo lo que hago es que no coman más de 1 gramo de almidón por kilo por comida. O sea, si el caballo pesa 500 kilos, solo puede comer en todo el día 1000 gramos de almidón. Y por comida no debe de comer más de 500 gramos de almidón. Entonces, si le estoy dando un concentrado con 250 gramos de almidón por kilo, pues en esa comida, en esa ración, solo debe comer 2 kilos, si se puede menos, mejor. Para evitar esto, a mí me gustó este concepto de la doctora Moore,
de dumping, de tiradero de almidón, o sea, y es tiradero de almidón a la cámara de fermentación con sus efectos eh, en, en esa fermentación. ¿Algo que quieras comentar al respecto, Ana? Nos quedan Bueno, 11 minutos, vamos bien. ok. Bueno, lo que sé al respecto del almidón en cuanto a alimentos rolados, peletizados, extruidos, es que obviamente pasan por diferentes procesos, diferente calor o temperatura. Sí, tengo entendido que los rolados o los peletizados pasan a una temperatura de 80 grados centígrados, mientras que los extruidos pasan a una temperatura como de unos 180 grados, si no mal recuerdo. Y eso hace que el almidón se degrade y eso hace que sea más digestible el alimento, ¿no? En, donde la digestibilidad, por ejemplo, en el extruido es de un 90%, ¿sí? Mientras que en los rolados y los peletizados, pues varía de un 50 a un 60%, ¿no? Eso es lo que puedo aportar respecto al almidón y la digestibilidad en los caballos. Ok, gracias. Aquí hay una, a ver, también para la doctora Gaby. Eh, Dice, excelente plática. Mi duda es, la suplementación que presentó omega 3 vitamina C y vitamina E, ¿la recomienda para todas las yeguas de cría o solo en adultas o yeguas problema? ¿Y por cuánto tiempo previo al manejo reproductivo? Gracias. Que si la recomendamos, no te escuché bien. Sí, y miren, esta la vamos a enlazar, ahorita te la vuelvo a leer porque también para Ana hay una que dice qué tipo de aceite recomienda en las dietas de caballos en gestación. Y para la doctora Gaby dice aquí, mi duda es la suplementación que presentó omega 3 vitamina C y vitamina E, ¿la recomienda para todas las yeguas de cría o solo en adultas o yeguas problema? ¿Y por cuánto tiempo previo al manejo reproductivo? Ok, bueno, miren, la verdad es que a mí me gusta la suplementación porque desafortunadamente trabajamos en muchos hípicos en donde el grano pues no es de la mejor calidad por obvias razones, la pastura tampoco, a veces llega buena pastura, pero generalmente la pastura no es de tan buena calidad. Y esto pues es más que nada porque, bueno, nosotros la clínica la tenemos en un hípico donde hay 350, 400 caballos, imagínense lo que cuesta el alimento para tantos animales, ¿no? Y luego en los criaderos, bueno, pues una de las ventajas que tenemos en México es que los caballos son hobby, por eso se gasta lo que se gasta, ¿no? Es como alguien que tiene un hobby de, ¿cómo se llama? La filatelia, ¿no? Los timbres, pues gente que se gasta una locura en un timbre porque es un hobby y es lo que pasa con los caballos. Sin embargo, en estos criaderos, que sí son negocio, ahí es donde empiezan o en los hípicos, ahí es donde empiezan los problemas, porque ahí es cuando empiezan a administrar. Lo primero en lo que quieren ahorrar es en el alimento. Entonces, ¿eso a qué conlleva? A un grano de baja calidad, a una pastura no nada más de baja calidad, sino de dudosa procedencia muchas veces. Entonces, la suplementación para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente va a compensar todas aquellas deficiencias, no nada más en minerales, sino en vitaminas, los ácidos omega. Vamos a acordarnos, ponía yo la foto de una membrana celular, y todas las membranas de todas las células están compuestas por estos fosfolípidos. Y si recordamos que no producimos esos omegas o esos ácidos grasos esenciales, los tenemos que consumir. Entonces, bueno, pues en el caballo es igual, ¿no? En cualquier animal mamífero es lo mismo. Bueno, de hecho, ni siquiera el pez lo puede producir, sino que lo tiene que ingerir de las algas. A mí me gustan los productos cuyas fuentes son del alga marina, que hay algas que son más ricas que otras. Hay algas que además tienen la capacidad de no absorber los metales pesados, porque eso podría representar un problema si estamos dando ácidos omega que provienen de fuentes de pescado. Además de que puede ser altamente tóxico para los caballos, bueno, pues traen toda esta carga de metales pesados, lo cual no pasa con la generalidad de las algas.
Ahora, ¿cuánto tiempo? Esa es una buena pregunta. A mí me parece que cuando un cliente quiere gestar una yegua y vemos que la yegua está en estado generalmente bueno, se le sugiere si puede suplementarla y normalmente dicen que sí. Entonces, pues miren, la verdad es que en lo que empezamos a checarla, en lo que vemos que realmente ya las ovulaciones son normales, en lo que se paga el semen y se consigue el semen, ¿qué les gusta? ¿Un mes, mes y medio, 2 meses? Bueno, pues empezamos a darle la suplementación y ya cuando trabajamos con ella, pues ya trae unos niveles un poquito mejores. Y créanme que sí se nota, sobre todo saliendo de transición, que es a inicios de año, saliendo de transición en la época de invierno, sí podemos ver cómo esos ciclos empiezan a hacerse más regulares, cómo la inflamación uterina empieza también a disminuir un poco. Perdón, es mi perro, una disculpa. Hace rato era mi gato. Lo que termina de exigir. Pero bueno, yo les recomiendo que lo chequen, que hagan una comparación. Creo que hay que hacer uso de todo, ¿no? Tenemos que hacer uso de todo lo que esté a nuestro alcance. Sí, gracias, Gaby. No, y para agregar ahí, es importantísimo, y por ejemplo, en la calidad de la leche, o sea, porque por ahí hay varias preguntas de leche, dos o tres. Mañana el doctor Santiago nos va a hablar sobre bueno, alimentación del potro, y entonces podemos dejar esas dudas para mañana y así atendemos otras que creo que no van a estar contempladas. Algunos hicieron preguntas de caballos así deportivos, así como requerimientos de un caballo en alto en ejercicio intenso. Si da tiempo las trataremos y si no, las estoy saltando honestamente porque no es el tema y hay que darle prioridad a las dudas en torno al tema de la yegua y el potro. Pero la calidad de la leche en las yeguas depende totalmente de su alimentación. O sea, si damos aceites de cocina, el potro está mamando aceite de cocina. Perdón, pero pues es que eso hacen, ¿no? Mamar. Entonces, es importantísima la calidad de la grasa y de los ácidos grasos en la dieta de los caballos y podemos mostrar algunos gráficos, pero no me da tiempo de hacerlo, pero créanme que si nos ponemos a ver el aceite de maíz, el aceite de girasol, el aceite maravilla, perdón pero es que no sé de qué tantos aceites trae, y el aceite, todos los aceites que ustedes quieran, la relación omega 6 contra omega 3 es altísima, o sea, traen más omega 6 que omega 3. Y es tan simple como esto, si ustedes se van a ver un análisis del pasto, por ejemplo, hay un libro del INRA, del Instituto Nacional de la Investigación Agronómica de Francia, que te da los valores de los principales alimentos utilizados en alimentación animal, valga la redundancia, y ahí puedes ver los perfiles bueno, ahorita en un libro de Equine Clinical Nutrition nos lo presentan los contenidos, perfiles de ácidos grasos. El único aceite que tiene los ácidos grasos, el perfil de ácidos grasos, digamos, la relación que tiene el pasto, por eso yo les decía millones de años de evolución, los pastos evolucionaron comiendo, los caballos evolucionaron comiendo pasto hace 27 millones de años que eso sucedió en el planeta y por eso se tuvieron que adaptar, había más pastos que otra cosa, y en los pastos hay más omega 3 que omega 6. Entonces, pues tan solo por eso la dieta de los caballos tiene que tener más omega 3 que omega 6. Y los únicos aceites que tienen esa relación es el de linaza, el de pescado y bueno, obviamente el del pasto. Entonces, de ahí la calidad del aceite en las dietas de los caballos es importantísimo y sobre todo en la leche de las yeguas. Si una yegua come aceite de maíz, entonces el potro está mamando más omega 6 que omega 3. Y yo una vez escuché una explicación del doctor Goderis de la Universidad de Ghent, en Bélgica, dijo, si la célula dispone de ácidos grasos inflamatorios para construir sus membranas, entonces tomará esos ácidos grasos proinflamatorios para construir sus membranas y lo que tienes es un animal propenso a la inflamación. Y entonces, bueno, pues hemos visto hoy cosas súper interesantes, ¿no? Desde qué momento es importante cuidar la alimentación de la yegua les digo, mañana vamos a tener al doctor Luis Locino, van a ver todo lo que él comenta, son sus padrísimas sus pláticas y a él un día lo escuché decir, híjole, no me gusta que mis alumnos digan que los primeros meses son de mantenimiento. Pues sí, estoy de acuerdo con él porque mucha gente cree que el mantenimiento es ahí cualquier cosa y entonces ahora sí la alimentamos bien, ¿no?
Bueno, perdón, Gaby, ibas a decir algo. No, es que era con respecto a lo que decías, y creo que toda la nueva medicina clínica en humanos, todos estos nutriólogos clínicos, ¿no? Que están retomando muchas cosas bueno, es como si te estuvieran hablando en chino, ¿no? Que si los adaptógenos y bueno, hacia donde va la medicina es precisamente a combatir la inflamación, básicamente la inflamación. Y es muy chistoso porque cuando a mí me hablan, no es que esa yegua tiene una dieta proinflamatoria, pienso en el útero terriblemente inflamado, ¿no? Y un ortopedista va a pensar en las extremidades, ¿no? Los posteriores o los anteriores inflamados después de un golpe. Y en realidad es la célula, efectivamente es la célula. Entonces, a veces me llama la atención que muchos veterinarios recomiendan el aceite de maíz para que le brille el pelo y es increíble lo que están gastando por un lado en el grano, en el concentrado, y por otro lado están matando, ¿no? Ese grano de buena calidad con el aceite de maíz. Mm. Aquí, por ahí vi dos comentarios con respecto a eh, si habría pláticas para propietarios. A mí me parece que, bueno, nosotros de repente lo hacemos, pero a mí me parecería interesantísimo si el año que entra y si está alguien de Nutec, de Grupo Nutec escuchando, creo que sería muy bueno hacer estas pláticas para propietarios en donde pudiéramos enseñarles un poquito, y hay mucha gente que quiere saber, ¿no? ¿Qué pasa con sus animales? ¿Por qué si traen las líneas genéticas, las mejores líneas genéticas de Europa o de Argentina o de donde sea? ¿Por qué aquí producen lo que producen, no? ¿Por qué eh, tienen que hacerle caso al médico veterinario y sobre todo al especialista en nutrición? A mí me parecería que sería muy interesante porque eso nos facilitaría el trabajo a nosotros y ellos obtendrían animales de mejor calidad. Entonces, esa es una. Y la otra, veo muchos comentarios sobre las desparasitaciones, que bueno, aunque no es el tema, creo que también sería importante en algún momento que hiciéramos y compartiéramos con los participantes una pequeña tabla de todos los productos disponibles en México, cómo se pueden usar, contra qué tipo de parásitos son. En la yegua gestante, comentarios, obviamente a título personal de cada quien, pero veo muchas inquietudes y yo creo que valdría la pena tratar de contestarles, ¿no? Así es. Sí, gracias. Ay, y bueno, son ya las 6:01, debíamos terminar a las 6, nos robamos 5 minutos más y ya nos vamos, porque aquí hay un comentario en relación al almidón. Hay que checar la cinética de digestión y la fase lag, porque depende del origen del almidón, será la velocidad de digestión. Sí, la fase lag se ve en rumiantes, en caballos no, nos lo explicaba la doctora Moore, porque pues, en caballos de manera normal la digestión que se da en intestino delgado, pues ahí tendría que acabarse todo el almidón y en condiciones naturales con la concentración que tiene el almidón, con las concentraciones que tiene de almidón, estaría bueno, perdiéndose o absorbiéndose todo. Entonces, aquí también preguntan sobre la alfalfa. A mí me gusta que pregunten de la alfalfa porque dicen que es el mejor forraje para los caballos. En mi opinión, no, pero me gustaría oír a la doctora Ana y ya casi terminamos. Ah, que porque por No, el alto contenido de proteína, dice. Y eso es de veras, porque vamos mañana a tener tiempo de hablar más del potro, pero una gran confusión que hay por allá afuera es que el problema en los potros en crecimiento es la proteína, los excesos de proteína, y entonces yo no entiendo por qué les dan tanta alfalfa. Pero tampoco, pero ni es la proteína, ni la alfalfa es lo mejor para los potros. Al- eh, no, nada que comentar, Ana. Bueno, para forrajes, redondear, me voy a primero pastos, no alfalfa, no. Primero el forraje número uno en caballo es pasto. sí. Sí, hablábamos de relaciones por ejemplo, ácidos grasos, nada más o sea, la relación energía digestible, proteína cruda que debe de haber en la dieta de un caballo es por cada megacaloría de energía digestible debe de haber 40 gramos de proteína cruda.
La alfalfa tiene más de 80 gramos de proteína cruda por megacaloría de energía digestible. Entonces eso quiere decir que ponemos al caballo o a la yegua o al potro, al que queramos, a trabajar más, porque los excesos de nitrógeno se tienen que excretar por orina y entonces hay pérdida de agua, pérdida de minerales y pérdida de energía. Entonces esa es la razón más básica por la cual la alfalfa no es el mejor forraje. Es un buen complemento en algunas situaciones, sí, pero lugares donde solo le dan alfalfa a los potros, a los caballos, a las yeguas, es un gran, gran error. Tan solo por eso, porque la relación recomendada energía digestible proteína cruda es 1:40 y la alfalfa tiene 1 más de 80. Y en calcio fósforo, pues también la alfalfa, la relación recomendada es 1:1.6, bueno, 1.6 de calcio por cada uno de fósforo, y la alfalfa tiene 5 de calcio por cada uno de fósforo de manera general. Entonces, eso ojalá que se vaya eh, eliminando de la mente de todos que la alfalfa es el mejor forraje y que por tanto puede ser dado a libre acceso. Donde yo lo que les digo a quienes producen alfalfa, porque dicen, es que aquí nomás se produce alfalfa, donde crece la alfalfa, crece todo lo que quieras. El pasto, la avena, cualquier forraje fácilmente manejable. Este, ¿Alguna cosa más que quieran mencionar, Ana, Gaby? Vamos a terminar presentando una tabla que hemos presentado en otros eventos como del NAE, pero pues para quien no la haya visto, que le saque una captura de pantalla, que es una guía muy sencilla en cuanto a esto de las fibras y las proteínas y las relaciones forraje concentrado en diferentes situaciones. ¿Algo más que quieran comentar mientras comparto pantalla? Bueno, pues yo nada más agradecer el tiempo, el espacio. Pensé que también iban a escuchar estas pláticas de propietarios de caballos como en años anteriores, pero ya va a parecer como que no. Y opino igual que la doctora Gaby Quijano, sería muy bueno invitar a los propietarios y yo creo que eso es parte de la educación al cliente y nos ahorraría un montón de trabajo. ¿Sí? Muchas Ok. gracias. Un gusto. No, gracias a ti, gracias Gaby. Y ahora hay dos personas que levantaron la mano, no sé quién son, no puedo ver, perdón, quise decir eso. Miren, esta tabla, el que les recomiendo que le tomen una foto, captura de pantalla o lo que quieran, te da de manera muy general eh, las recomendaciones, perdón, de proteína cruda de la dieta. Hace rato también alguien preguntaba sobre cómo interpretar las etiquetas de los alimentos. Mañana el doctor Elías nos va a dar una plática y seguramente nos va a hablar un poco de esto. Este, es, eh, o sea, el que un alimento tenga 18, 25, 30% de proteína, eso es para cubrir deficiencias. Eso no quiere decir que la dieta de un caballo debe de tener 18, 25, 30% de proteína. Estas son las recomendaciones generales de proteína cruda, fibra detergente neutro. O sea, este concepto es el concepto de fibra en equinos. Ya se me olvidó otra vez esto del concepto en bovinos. Ya lo había leído, ya lo había dicho, pero ya se los dije, entonces recuerden cómo se llama. En equinos, el concepto de fibra detergente neutro, bueno, el valor de fibra detergente neutro y fibra detergente ácido recomendado para las diferentes etapas que estamos viendo aquí o situaciones que estamos viendo aquí, pues son estos, o sea, forrajes con más del 65%. Esto lo mandan ustedes, este es la PC, la pueden determinar en el laboratorio fácilmente o a través de un químico proximal o simplemente digan, dame el valor de PC de mi forraje y el forraje se le manda a hacer un estudio que se llama de fibra o de las fibras o Van Soest, ajá, con V Van Soest. Entonces, te dan estos valores. Y si la fibra de detergente neutro está por arriba de 65, no se la debes dar a un caballo. Y aquí para las diferentes etapas, los valores que no debe de pasar. Y la fibra detergente ácido no debe de pasar de 40 para un caballo. Y estas son las relaciones forraje concentrado recomendables en estas etapas. Y bueno, pues estas son las de proteína y esperamos que haya sido de utilidad esta tabla. Y bueno, no sé qué se hace en el caso de que levanten la mano, pero creo que estamos viendo ahí unas manos levantadas. Víctor, si quieres intervenir ya, le agradecemos a todos, pero sobre todo en este caso a Ana y a Gaby por su participación. Gracias a todos los ponentes del día, el doctor
Santiago, la doctora Moore, la doctora Morgan, en fin, no se me vaya a ir nadie, la doctora Gaby, obviamente, a la doctora Tamara, amiga mía, ¿no? ¿Cómo voy a dejar de mencionarte? Y a todos los, bueno, moderadores y personas, autoridades de instituciones que intervinieron el día de hoy. Y pues gracias a todos por sus preguntas. Y nos hubiera encantado responder todas. Por ahí preguntaron que qué tanta información científica hay de la charrería. No hay tanta. Hay mucha información sobre el caballo en México y en América y eso, pero bueno, ya haremos un evento especial sobre esos temas. Gracias a ustedes. ¿Algo más, Gaby o Ana, antes de No, despedirnos? nada más. Mariano, estoy leyendo que sí hay propietarios, hay por ahí unos paisanos que vienen de Veracruz. Qué bueno, me da mucho gusto que haya propietarios. Sí, Excelente. Muchas bueno, gracias, Mariano, por el día de hoy no, y gracias. gracias a todos los participantes. Acá Gracias. nos mandan saludos y bueno, pues saludos también a todos. Gracias. Hasta Nos vemos. luego. Gracias. Bye.